El jardín del Edén no fue un premio. No fue una bendición. No fue la meta ideal que todo ser humano debería anhelar. Fue una prisión. Una celda lujosa disfrazada de paraíso. Un entorno hermoso, sí, pero cuidadosamente diseñado para mantener a sus habitantes ignorantes, obedientes y sometidos. Lo que la tradición religiosa nos ha vendido como el comienzo glorioso de la humanidad fue, en realidad, un experimento de control absoluto. Un entorno manipulado, con reglas injustificadas y castigos desproporcionados. Y quizás lo más perturbador, un Dios que no quería adoración libre, sino sumisión absoluta. En los primeros capítulos del Génesis, se nos presenta un mundo aparentemente perfecto. Un jardín en el que todo está dado. Adán y Eva no necesitan trabajar, no sufren, no envejecen. Viven en comunión con Dios, en un estado de inocencia infantil. Pero esa perfección tiene una condición: no deben comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No deben saber. No deben cuestionar. No deben abrir los ojos. Esa es la única regla. Y está en el centro mismo del jardín, en el núcleo del paraíso. El fruto prohibido no está escondido. Está expuesto, al alcance, visible. ¿Por qué? La narrativa tradicional afirma que se trataba de una prueba de obediencia. Pero si Dios es omnisciente, ya sabía que iban a fallar. Entonces, ¿cuál era el sentido de la prueba? ¿Por qué crear un escenario que lleva inevitablemente al pecado? ¿Qué clase de Dios omnibenevolente coloca una tentación irresistible frente a dos seres inocentes, sin conocimiento del bien y del mal, y luego los condena por ceder a ella? ¿Cómo puede existir culpa sin conocimiento? ¿Y cómo puede haber justicia en un castigo que nace de la ignorancia? Desde la lógica narrativa, la historia se fractura. Pero si nos alejamos del dogma y nos acercamos a otras fuentes, todo comienza a adquirir otro matiz. En textos gnósticos antiguos, como el apócrifo de Juan o el Evangelio de la Verdad, se sugiere que el Dios del Génesis no es el Dios supremo, sino un demiurgo, un ser inferior, arrogante, que usurpa el lugar del verdadero Dios. Este demiurgo, a veces identificado como Yaldabaoth, crea el mundo material como un acto de rebelión, y encierra a las almas humanas en cuerpos físicos para mantenerlas en la ignorancia. En esta visión, el Edén no es un paraíso sino una prisión. No una bendición, sino una trampa. Adán y Eva no son los primeros pecadores, sino los primeros prisioneros. Y la serpiente no es Satanás. Es el mensajero del conocimiento. El portador de la gnosis. La chispa que enciende la conciencia dormida. Es ella quien despierta a Eva. Quien le muestra que hay más. Que hay una verdad detrás del velo. Que la ignorancia no es virtud. Y cuando Eva come del fruto y ofrece a Adán, no los condena. Los libera. Es después de comer del fruto que se dan cuenta que están desnudos. Pero la desnudez aquí no es solo física. Es metafísica. Se revela la condición de su existencia. La falsedad del entorno. El control encubierto. Se miran, por primera vez, como seres conscientes. Como individuos. Ya no son mascotas divinas, son humanos. Imperfectos, sí. Vulnerables, pero libres. Y entonces llega el castigo. Dios desciende al jardín, busca a Adán y Eva, los enfrenta, los maldice. Les impone sufrimiento, trabajo, muerte. Y los expulsa del Edén. Pero esa expulsión, que la tradición ha presentado como una desgracia, puede leerse de otra forma, como una fuga. Una salida del cautiverio. Un nacimiento. El inicio de la historia humana como búsqueda, como lucha, como aprendizaje. Lo más revelador de esta lectura es el papel invertido de los personajes. El Dios que castiga por buscar conocimiento se convierte en el opresor. La serpiente que incita a abrir los ojos, en el libertador. Eva, tradicionalmente vilipendiada como la causante del pecado original, se convierte en la primera heroína. La primera en desobedecer una autoridad injusta. La primera en elegir saber. En esta versión, el pecado original no es la caída, sino el despertar. No es el inicio del mal, sino el acto fundacional de la conciencia. Los gnósticos fueron perseguidos por estas ideas. Sus textos fueron quemados, sus comunidades disueltas, sus líderes ejecutados. El cristianismo ortodoxo, al consolidar su poder en los siglos II y III, necesitaba una narrativa clara, una doctrina unificada, una teología de obediencia. No podía permitirse una cosmogonía en la que el Dios creador fuera un tirano y el diablo un rebelde justo. Era necesario borrar esas interpretaciones. Y así se hizo. Pero los manuscritos sobrevivieron. Enterrados en cuevas, ocultos en desiertos. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, se descubrió una colección de textos gnósticos que cambiarían la historia del pensamiento religioso. En ellos, el Edén es descrito como una ilusión. El Dios que lo gobierna es un impostor. Y la humanidad, lejos de haber caído, ha despertado. La historia no comienza con una maldición, sino con un acto de valentía. Si aceptamos esta visión, muchas piezas encajan. El sufrimiento humano ya no es castigo, sino consecuencia de la libertad. El conocimiento ya no es pecado, sino redención. La historia ya no es un intento de volver al paraíso perdido, sino una marcha hacia un estado superior de conciencia.
La salvación no está en regresar al Edén, sino en superarlo. En construir una nueva realidad donde el conocimiento, la libertad y la verdad no sean castigados, sino celebrados. Incluso desde una perspectiva simbólica, la historia del Edén revela sus capas. El árbol del conocimiento representa el pensamiento crítico, la autonomía moral, la capacidad de distinguir. Comer del fruto es ejercer el juicio propio. Desobedecer una regla sin justificación. El castigo simboliza las consecuencias de la libertad, la responsabilidad, la duda, el dolor. Pero también el amor, la creatividad, la esperanza. El Edén es la infancia. El mundo, con todo su caos, es la madurez. Esta inversión de roles también resuena en otras tradiciones. En la mitología griega, Prometeo roba el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, y es castigado por ello. En la epopeya de Gilgamesh, la serpiente arrebata la planta de la inmortalidad. En muchas culturas antiguas, el conocimiento es un don peligroso, reservado para los dioses. Quien lo busca, lo paga. Pero también lo gana. También se eleva. El mito del Edén encaja en esta corriente universal, la sospecha de que la sabiduría es transgresora. De que toda conciencia nace con dolor. Volviendo al Edén, no deja de ser significativo que Dios diga, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Esta frase, pronunciada por el mismo Dios bíblico, confirma que la desobediencia no fue un error. Fue una evolución. Un ascenso. Adán y Eva, al comer del fruto, se elevan a una categoría divina. Se hacen semejantes a Dios. Y entonces son expulsados. No porque hayan caído, sino porque se han igualado. El Edén ya no puede contenerlos. Esta lectura también replantea el concepto del pecado original. Si no hubo pecado, sino liberación, entonces la humanidad no nace culpable. No arrastra una deuda ancestral. No necesita redención. Lo que necesita es conciencia, valentía y memoria. Recordar que fuimos encerrados en una ilusión dorada. Y que salimos de ella gracias a un acto de desobediencia lúcida. Y si esto es cierto, entonces también debemos repensar quién es Dios. ¿Es el demiurgo del Génesis, celoso, castigador, controlador? ¿O hay algo más allá, un principio superior, una fuente de luz que no teme al conocimiento? Los gnósticos creían en ese Dios más alto. Uno que no impone reglas absurdas, que no castiga la curiosidad, que no necesita esclavos. Un Dios que quiere que seamos libres. No sumisos. No ciegos. No adoradores de mandamientos arbitrarios, sino creadores de nuestro propio camino. En este nuevo marco, la serpiente deja de ser un enemigo. Se convierte en símbolo. En guía. En aliado. La serpiente es la voz que nos susurra que hay más. Que el mundo perfecto que nos han prometido es solo una cárcel con jardines. Que la libertad comienza cuando dejamos de obedecer sin entender. Cuando nos atrevemos a cuestionar. A preguntar. A morder el fruto. Y si Eva fue la primera en hacerlo, entonces es la primera liberadora. La primera filósofa. La primera rebelde. Su acto no es pecado, sino iluminación. Su gesto no es el origen del mal, sino el inicio del pensamiento. Eva no es la madre del pecado. Es la madre del despertar. Desde esta óptica, la historia del Edén ya no es un lamento por la pérdida de la perfección. Es una celebración del nacimiento de la humanidad. Una oda al coraje de quienes se atreven a ver más allá. A los que no se conforman con la obediencia. A los que eligen saber, aunque duela. A los que prefieren una verdad dolorosa a una mentira cómoda. El jardín del Edén, entonces, es la metáfora de todas las prisiones mentales. De todas las ideologías que se disfrazan de paraíso. De todos los sistemas que nos dicen qué pensar, qué creer, qué temer. Y el fruto del árbol del conocimiento es el símbolo de la ruptura. De la salida. De la emancipación. Hoy, miles de años después, seguimos recreando Edenes falsos. Conformándonos con verdades a medias. Temiendo al pensamiento crítico. Castigando la disidencia. Pero también seguimos mordiendo frutos. Despertando. Expulsándonos, o escapando, de las prisiones del dogma. Y en cada acto de cuestionamiento, de rebeldía, de búsqueda, revivimos ese momento primordial en que Eva estiró la mano, tomó el fruto, lo mordió, y cambió la historia para siempre. Después de todo, no fuimos expulsados del Edén. Lo destruimos. Lo superamos. Y el verdadero paraíso aún está por construirse. No detrás de una regla absurda, sino delante de una conciencia despierta. Tienes que elegir si prefieres vivir en el jardín, o abrir los ojos.